Cómo Jesús trató a las personas define gran parte de Él, de su misión, de cómo Dios es y de aquello que Él espera que nosotros seamos también. Confrontada por los líderes que montaron un plan para involucrar a Jesús, ellos traen a la mujer y la empujan a sus pies. A la mujer sorprendida en adulterio y dicen que la ley de Moisés decía que este tipo de personas fuera apedreado. Jesús podría haber entrado en casuística en una discusión. ¿Y el marido? ¿Y el hombre? Él podría haber hecho eso. Y mostradas las lagunas en el caso. Pero eso es lo que haría un gran abogado. Jesús podría haber hecho eso. Él no lo hizo. Él pasó a defender a la persona. ¿Y cómo hizo eso? Manifestando una extrema disciplina. Es con los ojos que parecen y parpadear. Él mira al grupo que está ahí. Él se inclina y empieza a escribir en polvo del mármol y del templo. Cada persona se acercó para ver qué escribía. Probablemente ellos miraron, como decían los padres de la iglesia, una lista de sus pecados. Jesús entonces concluye con un desenlace extraordinario. Quien no tiene pecados, que lance la primera piedra. Quien no tiene pecados. Ellos no se atreverían. Y Jesús entonces le pregunta a ella, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Y ella dijo, no, Señor. Y él le responde entonces a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al decir, ni yo te condeno, él abrió una manera extraordinaria de tratar con los culpables también. Una culpa reconocida. Jesús recibió ciegos, pobres y lisiados. El elemento común entre ellos, a todos ellos les faltaba algo. Faltaban los recursos. Faltaba, ciertamente, amigos, conexiones, oportunidades de la vida. Jesús trató a esas víctimas de la vida como verdaderos nobles. Lo curioso es que al contrario de la mayoría de los líderes espirituales a través de la historia, Jesús dejó claro que la verdadera revelación de Dios no se hace en las instituciones humanas. La verdadera revelación de Dios se presenta en las personas. Capítulo 25. En Mateo, Jesús deja claro que en el juicio final, la pregunta no será si creíste, sino si tú amaste. Jesús no valoró credos ni doctrinas. Él valoró los vasos de agua que son servidos a su nombre y, de hecho, la forma en que tratamos a la persona revela nuestra verdadera apreciación por los credos y doctrinas. Una cosa no cancela a la otra. En su atención y servicio a los pobres y necesitados, Jesús respondió a la gran pregunta de cómo es Dios. Dios es así. Dios se preocupa por las personas. Jesús Cristo es el relámpago de Dios en la oscuridad de los hombres. ¿Tú conoces la dinámica de un relámpago? El relámpago brilla en la oscuridad una fracción de segundo y vuelve a la oscuridad. Desaparece el relámpago, pero aprendimos que después del relámpago, la oscuridad ya no es la misma. Puedes acercarte a Cristo con tus depresiones, con tu pobreza, con tu culpa. Es recibir de Él gracia y paz. Transformarse en un hombre nuevo, en una mujer nueva, en un joven nuevo, preparado para ver la vida desde otro ángulo. Vamos a invitar a nuestro hermano James que esta noche tiene la meditación. Gracias, hermano. No quita tiempo, hermano, es bonito conversar esto. Sí. Es bonito. Es que en realidad creo que eso nos falta. A veces, hasta incluso creo que en los cultos, bueno, es mi opinión personal, a eso sí. No lo vayan a tomar literal, que así tiene que ser, ni nada por ahí.
Pero yo creo que los cultos divinos deberían, cuando alguien sale a predicar, debería también ser un conversatorio, ¿no? Que no solamente hable quien está al frente, sino que por ahí si algún hermano tiene algo que añadir, levante la mano y se le dé la posibilidad también de hablar. Eso que siempre va a haber opiniones, siempre. Claro, van a haber dudas inclusive también. Diferentes enfoques o ángulos, como se habla justamente. Puedo pensar de una Exactamente. manera o vi algo que me llamó la atención en ese enfoque, pero quizás la hermana tenga otro enfoque, o lo vea de otra manera, ¿no? Y así enriquecemos más todavía. Claro, obviamente siempre con respeto, siempre con el respeto que se merece. Pero es importante el punto de vista de uno y del otro hermano. Así enriquecemos la palabra y así podemos crecer. Yo creo que esto era justamente la base de los primeros cristianos. Siempre mantenían un diálogo abierto para poder conocer un poco más del maestro, porque había alguien cercano que tuvo la experiencia de poder haber visto al maestro o escuchado de alguien directo, pero siempre los demás que también están escuchando a su alrededor tenían dudas, hacían preguntas, querían conocer un poco más. Y eso es lo que creo que nos falta a nosotros también entender. A veces comenzábamos a hacer, ya para empezar en un ratito nada más, un pequeño paréntesis. Al inicio, cuando todavía estábamos llegando, conversaba con la hermana Valeria acerca de los preconceptos, cómo hemos crecido nosotros entendiendo que las cosas se hacen así, y así se tienen que hacer para siempre hasta la venida de Cristo. Pero ¿quién nos enseñó que las cosas se tienen que seguir un determinado orden o un patrón o repetirlas siempre de la misma manera para fundamentar de que de esa manera es más santa que de otra manera? Entonces, en los cuestionamientos o los ejemplos que dábamos, siempre teníamos que hacer la precisión que cualquier cosa que nosotros observemos tiene que estar fundamentado, uno, en la Biblia. Cualquier cosa que el hermano o la hermana salgan a predicar tiene que estar fundamentado en la Biblia, y que uno mismo, luego de haberlo escuchado, también tiene que ir a la Biblia. Porque es peligroso obedecer a la voz del hombre y decir, así se tiene que hacer y así se va a hacer para siempre. Y no se puede tocar eso porque no es santo. Pero el cuestionamiento, con el respeto que se merece, siempre tiene que estar fundamentado. Así dice Jehová, así está escrito en la Biblia. Eso es lo principal que nosotros tenemos que recalcar. Por ejemplo, si yo les predico un evangelio distinto, ese evangelio tiene que estar fundamentado en la Biblia. Si no, lo que yo les estoy diciendo no tiene peso ni validez alguna. Ustedes escuchan a algún profeta, algún predicador, pastor, cualquier título que sea, tienen que buscarlo en su Biblia para poder conocer si lo que se está hablando, porque a veces pueden venir un Alan García en el evangelio y nos enamora. Hay predicadores muy buenos para poder hablar y nos convencen de determinada manera, pero cuando contrastas lo que he dicho con la Biblia, es totalmente diferente, es un evangelio totalmente distinto. O a medias. O a medias. La especialidad del diablo, ¿no? Mezclar la verdad con la mentira. Entonces, ese es el peligro que corremos hoy en día. No leer, no estudiar. En la mañana, por ejemplo, estudiaba con mi esposa la lección y teníamos un hábito, ¿no? A veces teníamos la prisa de querer terminar la lección. Íbamos a la Biblia, leíamos, no, ya leí, ya. Hacemos la oración de despedida y terminamos. Pero hoy nos sentamos a meditar un poquito más, leyendo, mira, dice así de Oseas, tal. Y nos pusimos a examinar el sentimiento de Oseas. ¿Cómo se sentía Oseas cada vez que su esposa se iba otra vez a la vida antigua? Compáralo con el Señor. ¿Cómo se sentía Dios cada vez que Israel volvía atrás a hacer lo malo? Y qué interesante meditar en la palabra del Señor, no solamente para poder terminar y cumplir, sino que examinar cómo se sienten los personajes. Y es más, traer a esos personajes a nuestra propia vida para poder entender lo que el mensaje del Señor quiere decirnos a nosotros. Y de qué cosa tenemos que alejarnos, ¿no? Es bastante enriquecedor ponernos en ese contexto porque aprendemos más. No solamente información,
sino algo que verdaderamente entra al alma, entra al corazón. Vivencias que pasamos también día tras día. Exactamente, y es ahí donde el Espíritu del Señor trabaja más en nosotros y nos ayuda a cambiar eso, esa vieja naturaleza que siempre quiere salir a flote, ¿no? Ya para empezar, mis hermanos, porque ahora también avanza. Es bonito conversar, pero hay que avanzar, pues, ¿no? Tengo tomado mis amigos. Vamos a las 11 como vigilia, hermana. Ya. Vamos a orar ahí donde estamos mis hermanos, ¿sí? Amado Padre Celestial, una vez más estamos aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que seas tú una vez más quien nos dirija, quien tome control de esta situación, del mensaje, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu Santo Espíritu quien se pose sobre cada uno de nosotros para abrirnos el corazón y el entendimiento, Señor, y poder examinar las huellas hermosas que Jesús dejó en nosotros, en muchos de sus enseñanzas, y sobre todo en lo que dejó como el legado maravilloso que está en tu palabra, en la Biblia. Te damos gracias, Señor, y te pedimos siempre bendigas las vidas que están aquí presentes, y las que no pudieron venir, Señor, anímalos, o tal vez apresúralos, Señor, para que no se puedan perder el mensaje. Y que sea tu Santo Espíritu quien les dé la disponibilidad y el ánimo de poder estar aquí, Señor, con nosotros. Y no solamente quienes conocemos, sino también a quienes tengan el interés también de recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores, mi Señor. Amén. Amén. El día de hoy vamos a examinar el tema 2 para ir en orden. Ya poco a poco vamos a ir mezclando un poquito los temas para poder aprovechar los 8. Tenemos 5 días, son 8 temas. Nos vamos a perder probablemente 2 o 3. Pero vamos a hacer lo posible a partir del día de mañana para poder tocar 2 temas juntitos y no perdernos ninguno. No perder esa bendición. ¿De acuerdo? En cambio, el día de hoy vamos a tocar el tema de la compasión y de la misericordia. Algo de lo que hablaba Amín, ¿verdad? Se llamaba el testimonio Amín. Es bonito lo que él narra. Cuando dice que nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, Jesús nos las pide. Y cuando Él vino aquí a la tierra, ¿cómo manifestó esa seguridad de poder proveernos una salida a esa situación? A través del amor que Él manifestaba. Hay un versículo muy interesante que lo podemos encontrar en Proverbios 14:21, que dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es una persona que vive feliz, es una persona bendecida. Cuando Jesús vino aquí a la tierra a estar con nosotros, ¿qué hizo, hermano? Aparte de valorar, el tema que justamente vimos el día de ayer, era la importancia de hacer la huella acerca de la valoración que Él tenía por la humanidad, que para Él no había nadie a quien menospreciar, todos eran importantes para Él, ¿cierto o falso? El niño, las mujeres, los ancianos, los esclavos, viudas, huérfanos, todos los necesitados, sin excepción, endemoniados, adúlteros, asesinos, fornicarios, ladrones. No había nadie que no mereciera de su amor. Todos merecían de su amor. Y justamente para eso vino. Él vino a salvar y a rescatar a todo aquel que se había perdido, dice la Escritura. Todo aquello que estaba perdido, Él lo vino a buscar. No lo vino a condenar. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, dice, sino a salvar al mundo. Eso es lo interesante y nos muestra a través de este versículo la importancia, el amor, la compasión y la misericordia que tenía para con el ser humano, para con la humanidad. Y en particular en el contexto en el cual Él nos deja la enseñanza, es su pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, ¿qué cosa había? Hay un versículo que lo dice de manera contundente: a los pobres ustedes siempre los van a tener, pero a mí no me tendréis siempre, decía Jesús. ¿Qué nos estaba diciendo? Que siempre van a haber personas necesitadas financieramente, emocionalmente, en el tema de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber necesidad en el mundo mientras exista el pecado. Jesús, al dejarnos la maravillosa enseñanza de la compasión y de la misericordia, ¿qué nos está pidiendo a nosotros? Que aprendamos de Él y hagamos como Él. Es la mayor de las enseñanzas que Él nos dejó. Que imitemos sus pasos.
Y si Él mostró compasión y misericordia por los más necesitados, por aquella clase social a la cual todo el mundo despreciaba, y sobre todo lo curioso del caso es que quienes despreciaban más a esta clase social desamparada eran los que decían tener la verdad, ¿o no? Hay un refrán que lo dice: la vaca se olvidó cuando fue ternera, ¿no? No sé si lo han escuchado. ¿Cómo era el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? ¿Alguno de ustedes recuerda? Era esclavo. 400 años de esclavitud, hermanos. De ahí, de esa condición, lo sacó el Señor. Pero cuando alcanzaron la gloria, justamente lo que mencionan en estos días la escuela sabática, de cómo el Señor toma un bebé, un hombre toma un bebé abandonado, lo alimenta, lo protege, lo sustenta, lo viste, y era una niña, la viste, se convierte en una mujer, la viste, y de gran manera su hermosura, dice, deslumbraba a toda la humanidad. Israel se volvió hermosa, poderosa, grande. Admiraban demasiado el templo de Salomón. Pero los que administraban eso, ¿cómo se volvieron? Arrogantes, soberbios. Tanto era así que se empezaron a vestir de una manera que sobresaltaba a los que era llamativo a la voz, era llamativo a la vista, perdón, pero cuando se relacionaban con los que no tenían, con los más sencillos, no querían que ni los toquen. ¿Dónde está el amor y la compasión? En eso. Cuando nosotros hacemos de la letra una norma de vida, es peligroso, porque nos volvemos como los fariseos, como los escribas de la ley. Y eso no era lo que vino a hacer Jesús. Al contrario, Él les vino a demostrar: miren, el Rey del universo, el Mesías, soy yo, en carne y hueso. Pero era un Mesías que no deslumbraba físicamente, ni en vestimenta, probablemente ni en apariencia, era un hombre totalmente sencillo. Tanta era su sencillez que por eso pasaba desapercibido. No, ¿ese qué va a ser? Si ese es el hijo de María y José, hijo del carpintero, de la campesina. Miren a tal grado cómo menospreciaban al Señor en su vida. ¿Qué va a ser? Ese no, el Mesías tiene que ser alguien, ¿cómo se llama? Poderoso, bien, tiene que venir en opulencia, porque es el hijo es el Rey de Reyes. ¿Cómo va a ser un simple carpintero? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en Mateo 23 encontramos un versículo realmente interesante acerca de esto, ¿no? Decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eran buenos en la ley, como en el cumplimiento de la ley, nadie le ganaba a los fariseos, pero se habían olvidado de lo más importante. ¿Han leído, por ejemplo, el mensaje del ángel a la iglesia de Éfeso? ¿Recuerdan alguito siquiera? Tengo contra ti de que haces muchas obras, pero has olvidado tu primer amor. Se olvidaron de Dios, del amor, de la compasión, de la misericordia. Y eso es justamente lo que Cristo también vino a rescatar. Porque los que administraban todo ello, todo el ámbito espiritual de Israel, se habían olvidado de ser compasivos, de ser misericordiosos. Tanto es así que el uso de los diezmos y las ofrendas estaba destinado para eso. Una parte de ello, cada 3 años, el diezmo y las ofrendas estaba destinado, los diezmos, perdón, estaba destinado para el sostenimiento de los huérfanos, las viudas, todos los necesitados. Probablemente ellos ya no hacían eso. Probablemente ya no lo hacían. ¿Por qué? Porque si ni siquiera se relacionaban con los pobres en el día a día, imagínense después. No había ese vínculo, se perdió. Y Jesús vino a rescatar todo eso, pues, ¿no? Entonces el primer paso para poder resaltar la huella de la compasión y de la misericordia de Jesús, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la dignificación hacia los pobres, algo que ya estábamos comentando hace un momento. En uno de esos casos tenemos un versículo en Lucas, capítulo 5, no sé si han traído sus Biblias, mis hermanos.
Vamos a darle lectura rapidito nomás también. 12 al 15. 5 del 12 al 15. Allí podemos encontrar una historia bastante interesante. Dice, Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró rostro en el tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Es interesante ver cómo Jesús se toma la molestia de acercarse. Bueno, el hombre se le acerca, pero él no lo rechaza. Si analizamos el contexto en el cual se da esta escena, podemos darnos cuenta de que los leprosos eran uno de los sectores más olvidados de las personas en la antigüedad, en el tiempo de Jesús. Por lo general, se les había hecho creer que los leprosos tenían esa enfermedad por una maldición de parte de Dios. Miren a qué tal grado había llegado el abandono por eso. ¿Eran seres humanos o no eran seres humanos? ¿O eran algún animalito que a veces le da su sarna, su carachita y ¿cómo se llama? Lo abandonó? Era un ser humano. Podía hablar, podía sentir, pero era despreciado por la enfermedad que cargaba. Probablemente los discípulos al ver eso se alejaron. Pienso yo, es una opinión personal, porque ellos mantenían siempre distancia de las personas que tenían esta enfermedad. Siempre han sido alejados de la sociedad. Claro, eran marginados porque tenían un valle especial para ellos, un lugar especial. Claro, había un lugar, el Valle de los Leprosos le llamaban. No sé si ustedes alguna vez lo han visto en Ben-Hur, ¿no? Ahí está, el Valle de los Leprosos, es un lugar real, existía. Entonces, en las cuevas, en lugares alejados donde nadie, tenían prohibido entrar a la ciudad. Entonces, ¿qué comían esas personas? También tenían necesidad. Un leproso se le acerca a Jesús, le pide ayuda. O sea, para poder pedirle ayuda a alguien tienes que confiar y creer que esa persona puede hacer algo por ti. Si no, no vas y te acercas. Pero si no me va a ayudar, ¿para qué voy a ir? Pero esta persona oyó de la fama de Jesús. ¿Dónde lo oyó? Tendría que ponerme a revisar un poquito más atrás porque recién está empezando Lucas, en el capítulo 5. Pero la fama de Jesús no se escribió a totalidad en la Biblia. Entonces se extendió su fama. Este leproso lo oyó. ¿Qué hizo? Lo buscó. ¿Cómo se habrá dado camino este leproso de verdad para poder llegar a los pies de Jesús, ¿no? ¿Cómo se habrá enterado si vivía aislado? De oídas, por ahí de repente se vestía, se forraba al máximo con las telas para que no identificaran que era leproso y por ahí preguntaba. Pero llegó a los pies de Jesús y le pidió que lo sanara. Por favor, límpiame de mi enfermedad. Sé limpio, le dijo Jesús. Lo curioso del caso es que Jesús no le dice a la distancia, sé limpio. Allá, tú, desde ahí nomás quédate, ¿eh? Sé limpio. No. ¿Qué hace Jesús, dice la Biblia? Lo tocó. Y era pecado tocar a una persona leprosa contaminada. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, cuando tú tocabas a alguien enfermo, tú también recibías esa inmundicia. Aunque no, tal vez la enfermedad no, pero ¿cómo le llaman? La impureza de esa persona te pasaba a ti. Y tenías que seguir un ritual de limpieza para poder también volver a entrar a la ciudad. Había todo un procedimiento en ese tiempo. Deberíamos estudiar un poquito acerca de la ley de Moisés, esas costumbres ceremoniales que tenía Israel para poder entender el contexto. Pero eso es un breve resumen. Y es interesante ver cómo Jesús no lo desprecia, sino que lo toca. ¿Te imaginas cuánto tiempo esa persona no ha sido tocada por nadie? ¿Cuántos años de enfermedad habrá cargado encima? Hay un estudio que lo dice así. Los alemanes, por ahí se les ocurrió hacer un estudio acerca de cuánto influye el aspecto de del abrazo, el contacto físico para con los recién nacidos.
Separaron dos grupos de bebés. Es radical el estudio que se hizo. A un grupo de bebés les dieron palabras de aliento, los cargaban, cuando lloraban los cargaban, los atendían, los mimaban. Lo que haría cualquier padre. Cuidado básico de un bebé. Pero a otro grupo de bebés los dejaban ahí, sin contacto y sin palabra. Pasado tanto tiempo, este grupo de bebés murieron por no recibir contacto físico. Y este otro grupo se desarrollaron de manera normal. ¿Entienden la importancia del contacto físico y del afecto para las personas? Es importante, ¿sí o no? Si tú a un bebé no le das un abrazo, ¿no?, crece de una manera, o incluso puede morir, como salió en el estudio. Yo no sé quién hizo el estudio, pero científicamente está documentado ese caso real que hicieron unos doctores en Alemania. Entonces, es importante el contacto físico. Y se imaginan ese hombre, ¿cuánto tiempo nadie le habrá tocado? No sé si entre los leprosos siquiera se daban un abrazo. No creo, ¿no? No creo. Feliz cumpleaños. Difícil, ¿no? Difícil. Pero entiéndase que eso era uno de los aspectos que Jesús resaltó. Probablemente luego de que lo limpió, lo limpió, lo tocó, no se explica cómo lo tocó. Probablemente Jesús vino, lo abrazó. Porque Jesús no era de despreciar a nadie. Todos a sus ojos eran igual, tenían la misma condición de afecto para poder ser entregados hacia esas personas. No había nadie que Jesús despreciara. Ya lo mencioné hace un momento, ¿no? El Hijo del Hombre no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Interesante. Hay un ejemplo en la vida real de un hombre. Curiosamente, nuestra iglesia documenta el caso de un hombre no de la fe adventista, sino católico. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de San Francisco de Asís. Brevemente, su vida era de opulencia, hijo de un mercader. Él vivía de fiesta en fiesta, vivía la vida, digámoslo así. Lo curioso del caso es que este varón miró tanta necesidad, no sé cómo oyó del Señor y empezó a creer. Al empezar a creer en Dios, él decidió cambiar de vida. De esa vida de opulencia a llevar una vida de humildad y de preocupación no solamente por las personas, sino también por los animalitos. Es interesante ver ese cambio radical en ese varón. Y así, en ese cambio radical, por amor a Dios, hizo algo extraordinario. Ayudó a muchas personas, sanó a muchas personas, curó a muchas personas, incluso rescató a muchos animalitos. Creo que lo conocen también como el santo de los animalitos, San Francisco de Asís. Él tenía una frase célebre que hasta el día de hoy muchas veces se pronuncia, dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Es tremendo ver cómo una persona que cree y se entrega de manera devota, de corazón a Dios, puede impactar en la vida de muchas otras personas. Y hoy, evidentemente, hay una denominación que lo está exaltando, que lo ha hecho un santo. Probablemente no fue el deseo de él, pero que finalmente reconoce su labor, reconoce su trabajo. Lo interesante del caso es que este varón era católico, lo que nos demuestra a nosotros que Jesucristo trasciende las religiones. No necesariamente el hecho de pertenecer a una religión te va a hacer salvo, porque la religión no salva. Quien salva es Cristo. Él es el único que salva. Pero a veces confundimos nosotros el término, no, yo soy la iglesia verdadera, yo soy de allá de la iglesia verdadera, no soy yo de la iglesia, y si no vienes a mi iglesia no te vas a salvar. Cuando en realidad el único que salva es Cristo. Tenemos la maravillosa bendición de que Cristo en nuestra iglesia es exaltado, ¿sí? Hace un momento comentábamos que tenemos materiales, bárbaro, pero ¿lo aprovechamos? Ahí está el dilema. Una cantidad de materiales que nos hablan del Señor para poder enamorarnos de Cristo todos los días, pero lamentablemente no le damos la importancia de Dios. Y tenemos que cambiar en ese sentido, pues, ¿no? Un segundo caso es que también acogió a los que necesitaban mucha ayuda. La preocupación de Jesús no solamente era por los enfermos, sino también por aquellos que estaban perdidos. Por ejemplo, los leprosos eran un sector de la población, era un porcentaje mínimo, es cierto, pero que estaba olvidado y marginado.
Pero en el tiempo de Jesús hay otro tipo de escenario muy curioso, los endemoniados. La Biblia nos habla de muchas personas que acudieron a Jesús para poder ser libertadas, ¿qué? De espíritus de demonios. ¿Cuál es el más resaltante de todos ellos? Hay uno, el caso del endemoniado Gadareno, por ejemplo. Este varón que cuando Jesús decide ir a una región de Galilea, a lo lejos, dice la Escritura, que podemos encontrar en Lucas 8, del 26 al 34. Ahí encontramos la lección del endemoniado Gadareno. A lo lejos, este endemoniado sintió la presencia de Jesús y se acercó corriendo. ¿Por qué? ¿Porque quería ser salvo, sanado? No. ¿Qué le provocaba la presencia de Jesús a este endemoniado? Cuando este endemoniado llega, cae a los pies de Jesús y dice, hijo de David, ¿por qué me atormentas? Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué me atormentas? ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó Jesús. ¿Qué le respondió? Soy legión porque somos muchos. Hay un pequeño diálogo, ¿no? Y luego este endemoniado le ruega a Jesús. No nos mandes al abismo, le dice. ¿Cómo se interpreta eso? No soy teólogo. No nos mandes al abismo, sino que permítenos entrar en ese hato de cerdos. Y por ahí cerca, en esa región, criaban chanchos. ¿Y quiénes vivían en Galilea? Judíos. ¿Qué hacían los judíos criando chanchos? ¿Qué hacían los judíos criando chanchos? Es bonito cuando te preguntas, ¿no? ¿Qué hacían los judíos criando chanchos? Quizás no comían. Vendían. ¿Qué hacían haciendo eso? Probablemente era un sector así como medio samaritanos, ¿no? Medio alejados ya de Jerusalén. Rebeldes, unos judíos rebeldes. Pero estos demonios entran en este hato de cerdos y ¿qué pasa? Se desbarrancan, ¿no? Van corriendo, no soportan la locura de tener tantos demonios adentro, porque una legión romana, nos dice la historia, constaba entre 6.000 a 7.000 soldados. Era en promedio en realidad. ¿Cuántos demonios habrán estado? Más o menos esa cantidad, entre 2.000 cerdos, 3 demonios por cerdo, pongámosle. No soportaron, se desbarrancaron y el negocio de estos judíos se fue, se perdió. ¿Cuánto dinero? 2.000 cerdos, ¿cuánto dinero era todo eso? Pero la preocupación de Jesús no estaba en el dinero, estaba en aquella alma que tenía necesidad. ¿Ustedes cómo creen que este varón se sentía después de haber sido liberado? No se menciona su nombre, ¿no? Hubiese sido interesante conocer su nombre. Pero, ¿qué hace luego de ser liberado? ¿Siente gratitud por el maestro? ¿O no? En medio de esa compasión, de la misericordia de Dios para con este varón agradecido, ¿qué quiso hacer? Quiso ser su discípulo. Vamos a leerlo un ratito, ¿ya? Porque de verdad no lleva mucho tiempo. Lucas 8, del 26 al 34. Vamos a buscar esa parte. 26 al 34. El endemoniado Gadareno. Ya miren, a partir del 35. 34 es, ¿no? Sí, 26 al 34, claro. Ese está en el 35. Ya, a ver, el 35, ¿ya? Y dice, y al salir vieron lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús y vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de Gadara le rogó que se marchase, pues ellos tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Cuando le está pidiendo que esté con él, ¿qué cosa? Quería acompañarlo a todos lados. Probablemente estaba pidiendo, hazme un discípulo a mí también. Agradecimiento. Claro, de agradecimiento, ¿no? Pero Jesús no le permitió, miren. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Miren la gratitud de este varón.
pero la compasión y la misericordia de Dios para poder liberarlo de algo que nadie lo iba a hacer. Nadie. ¿Quién iba a liberar a este varón de tantos demonios que tenía dentro? Y no se menciona cuánto tiempo tampoco. No se menciona, probablemente desde pequeño, desde joven, adulto, no se sabe. No hubiese pasado por ahí. Y si nunca hubiese pasado Jesús por allí. Interesante pregunta, ¿no? Y si nunca hubiese pasado Jesús por allí, se dan cuenta de la compasión. Y solamente por él. No, solamente pasó y por él nada más se quedó un ratito, lo liberó y miren lo que hizo este varón, fue y predicó. Semejante evangelista, miren. ¿Qué cosa, cómo se llama, nos dice nosotros cuando mandamos a predicar? Cuando tenemos que salir a predicar, ¿qué dice Cristo? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Interesante, ¿no? Eso es evangelizar, contar lo que Dios ha hecho contigo. Y si tienes el dominio de poder compartir algún versículo de la Biblia que apoye eso, amén. Pero si no, solamente basta con contarle a los demás lo que Jesús está haciendo contigo en tu vida. Antes yo era así, ahora soy así. ¿Por quién? Por Cristo. Eso es evangelio. Eso era el testimonio que hacían los primeros cristianos. Y así el evangelio creció así, bárbaro en los tiempos de los apóstoles. Se expandió así. ¿Cómo lo podemos decir, no? Como si fuera el COVID. Así. Rapidísimo. ¿Qué hubiese sido si los apóstoles hubiesen sido eternos? Hubiesen vivido hasta los 80, 90 años. ¿Cuánto más hubiese crecido el evangelio, no? Pero la tarea nos la encomendaron a nosotros después. Compasión y misericordia, ¿por quién? Por los que necesitaban ayuda. Y por último también le concedió una vida nueva. Y Jesús vino por la finalidad de concedernos vida nueva a todos. Y ahí tenemos el caso de una mujer. No sé si ustedes leyeron acerca de la mujer con el flujo de sangre. ¿Cuántos años estuvo este problema? 12 años. Creo que las damas pueden entender muy bien lo que atravesaba esta mujer. Siempre le venía su menstruación constantemente, no paraba. ¿Qué pasaba cuando una mujer presentaba estos síntomas? Era como si tuviera lepra. Cualquiera que se diera cuenta en el contexto de ese entorno, cualquiera que se diera cuenta que una mujer estaba sangrando, era impura y tenía que también alejarse y seguir un ritual de purificación. No podía estar dentro de la ciudad. Claro, tenía que estar aparte, tenía que estar sola, no podía tener contacto ni con su familia. Y los padres eran estrictos en ese entonces. No, aléjate. También estaba. ¿Cómo se ganaba la vida? No hay detalles de eso en la Biblia. Pero evidentemente vivía alejada, marginada también una vez más. 12 años sufriendo con este malestar, nos dice Lucas 8 del 43 al 48. Ahí pueden encontrar el relato de la mujer con el flujo de sangre. Pero nos dice que esta mujer tuvo fe, escuchó de Jesús. Y al igual que el endemoniado o al igual que el leproso, se acercaron a Jesús. Pero el caso de ella es un poquito más extraño, ¿no? Porque ella no va y le confiesa su mal a Jesús. El caso del leproso se le acerca y le dice, Señor, si quieres, sáname. O el endemoniado que se le acerca, aún luchando el hombre con los demonios, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿No? Esta mujer no hace eso. Va en silencio y en su corazón decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Interesante, ¿no? Ella ni siquiera quería confesarle el hecho de lo que tenía, porque le daba vergüenza, tenía temor, incluso a través de la multitud, para que muriera apedreada. Hermanita. Miren el temor de esta mujer a no ser descubierta. ¿Qué hubiese pasado si la descubrían camino, cómo se llama, a tocar a Jesús? Probablemente ahí nomás la mataban. Porque no, al igual que el leproso, no consentían los judíos una situación así. Pero esta mujer arriesgó su vida
Y por esa fe se acercó y probablemente se tropezó, cayó. No sé el contexto en el cual pasó, pero llegó a rozar su manto. Y en ese momento ella se da cuenta y ya no había más flujo de sangre. Lo anecdótico del caso era que Jesús estaba caminando entre una multitud, camino a la casa ¿de quién? De Jairo, porque la hija de Jairo estaba enferma. Y Jairo trataba de llevarla de manera apresurada a Jesús. Maestro, por favor, mi hija te necesita, por favor. Y el maestro se detiene. ¿Y qué hace? Pregunta, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Es curioso que te pregunten quién me ha tocado. Estás en gamarra y vas a preguntar quién me ha tocado, pues, ¿no? ¿No? ¿Quién me ha tocado? Vas a preguntar. Con todo el mundo te roza, te choca, te empuja. Y estaba apetrado de tanta gente. Pedro dice, pero maestro, ¿no ves la multitud que nos aprieta? ¿Cómo preguntas? ¿Quién te ha tocado? Le dice. Y vuelve a preguntar, ¿quién me ha tocado? Le dice. Porque me han tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. Y la mujer ya no pudo callar más, confesó. Vete, hija, tu fe te ha salvado, le dice. ¿Qué se hizo después? No sé. Pero Jesús finalmente mostró una vez más compasión y misericordia por una vida que 12 años había estado en la espera de encontrar una sanidad para esa enfermedad. Probablemente si Jesús, como una vez más la pregunta, y si Jesús no se hubiese detenido, y si Jesús probablemente, yo creo que Jesús sabía, estoy convencido de eso, Jesús sabía que iba a venir a tocarle a la mujer. Y no fue tan no caminó tan rápido hacia la casa de Jairo, porque Jairo quería que llegara, y que al final Jesús paso a paso iba, paso a paso. No corría ni estaba apresurado, siempre con calma, para darle la oportunidad a esta mujer de que manifieste su fe. Interesante es cuando analizamos ese contexto y que Jesús siempre está allí, siempre pasa por nuestra ciudad. Pero a veces también encontramos el pasaje en la Biblia que dice que Jesús, cuando fue rechazado de Galilea, no volvió a pasar por ahí ya después, nunca más. Ya no volvió a pasar por ahí. Es interesante darnos cuenta de que siempre va a haber una oportunidad de parte de Dios para nosotros. Es más, Él nos va a buscar, pero cuando nosotros no queremos acercarnos a Él, Él lo entiende y Él no nos puede obligar. Nosotros tenemos que también tener esa decisión de querer buscarlo e ir a Él. Hay una parte interesante en el Antiguo Testamento, en la historia de Sansón, que Sansón era un hombre bendecido, nazareo de nacimiento, no podía tomar sidra ni vino, ni cortarse el cabello, como un pacto desde su nacimiento. Pero este varón, al tener la presencia del Espíritu Santo en su vida, obtuvo gran fuerza física, y hacía, derrotaba, mataba, y tanto es así que su vida empezó a descarriarse. Lo curioso del caso es que a pesar de que vivía descarriado, el Espíritu de Dios siempre venía cada vez que lo llamaba y que necesitaba ayuda. Si no es así que mató con una quijada como a 1000 hombres o 3000 hombres, creo que fue, no recuerdo la cantidad, con la quijada de un burro. Cargó un portón sobre sus hombros, rompió cuerdas nuevas y etcétera de proezas. Pero pasó un evento en la cual reveló el secreto de su fuerza, pero antes de que revelara el secreto de su fuerza pasó un evento que lo marcó. Sansón no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. No se dio cuenta. Cuando uno persiste en una vida de pecado, intentando, tentando y aparentando y viviendo, creyendo de que Dios siempre va a estar contigo, el Espíritu nos va a pasar lo mismo que le pasó a Sansón. Y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y Sansón no se dio cuenta. No esperemos también que nos pase algo similar a nosotros, por vivir a nuestras expensas o confiando en nuestras propias fuerzas o en nosotros mismos. La misericordia y la compasión de Jesús, de Dios, siempre va a estar presente en nuestra vida. Tenemos que aceptarla ya. No podemos esperar a eso. Termino, mis hermanos, con un versículo bastante interesante acerca de esto, del amor que Jesús tenía por todos los pobres, por los necesitados, por los desamparados. Lo podemos encontrar en Mateo 25, del 34 al 40.
Si no nos da tiempo para leerlo, hermanos, tomemos nota al menos para poder leerlos después y meditar en esto. Pero Mateo 25, capítulo 34 al 40, nos dice, por ejemplo, son 6 versículos que nos vamos a leer rápidamente, ¿ya? Del 34 al 40 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El 35 es interesante porque dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Quién está preguntando? Los justos, dicen, ¿no? Porque no sabían cuándo habían hecho eso. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El 40 le responde a todas esas preguntas, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Señor Jesús, sabio, tremendo maestro, ¿qué nos estaba enseñando? Que todo lo que estaba predicando, Él lo hizo en vida. Fue ejemplo para nosotros. Y también nos mandó a preocuparnos por aquellos que también viven en necesidad, por los enfermos, los abandonados, los marginados, los que están en la cárcel, los que están en los hospitales. Yo, cuando acompañaba a mi papá, una de las enfermeras nos observó algo interesante. Nos dijo a mi papá y a mí: ustedes son cristianos, ¿no? ¿Por qué no ponen sus alabanzas? Y me quedé pensando yo con mi papá, ¿no? Porque conversábamos siempre de Dios. Pero ¿por qué no ponen sus signos, ¿no? Sus alabanzas? Deberían ponerlo, ¿no? Mira, una persona que no conoce del Señor nos estaba pidiendo que nosotros impactáramos la vida del hospital de esa manera. Y desde esa fecha agarramos y con el YouTube, ¡pum! Pero teníamos que esperar que alguien nos llame la atención. Yo creo que el Señor la tomó en ese momento para que pudiéramos reflexionar también y encontrar consuelo a la situación que estábamos pasando. Y cuando estuve allí también pude ver que había muchos enfermos que nadie visita. Cuando estás en oncología, son pocos los familiares que se acercan a cuidar de sus parientes. La mayoría de ellos, nadie los visitaba. Y por ahí veía que uno que otro familiar una vez a la semana iba. Porque yo he estado más o menos 1 mes y medio ahí en oncología cuidando de mi papá. Pero ¿y los demás? ¿Qué nos mandó Cristo, hermano? Si de cierto os digo que si tú lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Cristo. Compasión, misericordia. ¿Qué le dijo a los fariseos? Hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero habéis olvidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario que hagan sin dejar de hacer lo otro. ¿Cómo vivimos realmente, hermanos? ¿Realmente vivimos como Jesús, teniendo compasión y misericordia por quienes necesitan? Muchas veces yo tengo que agachar la cabeza y decir que cuando encuentro a una persona en necesidad, paso de frente. De 100, 5 o 6 veces habré hecho, para que entiendan que muy pocas veces yo también hacía eso. Ignoraba al necesitado, porque dentro de mí muchas veces nacía el prejuicio: ¿para qué va a utilizar lo que yo le voy a dar? De repente lo va a usar mal, de repente lo va a usar para algún vicio. Qué cuestionamiento, ¿no?
¿Y si era un ángel que estaba disfrazado? Cristo mismo disfrazado de una persona en necesidad. Y muchos ignorando, habéis hospedado ángeles, dice la Escritura, sin saberlo. ¿Cuántas personas en necesidad? Es difícil confiar hoy en día en un mundo en el cual la maldad crece día a día. El corazón incluso de muchos siervos se cierra ante esa posibilidad. Hoy en día no meteríamos casi a nadie en nuestras casas. No sabemos. Hay un temor siempre por proteger también a los nuestros. Pero debemos encontrar el mecanismo que Cristo nos manda para poder preocuparnos y ayudar a estas personas. Al menos yo encontré uno. Muy pocas veces doy dinero, raras veces doy colaboración en dinero a las personas. Pero si alguien tiene necesidad, y esto no es por vanagloria, sino para que sea ejemplo, para que todos podamos encontrar la forma adecuada de ayudar a los necesitados. Que si alguien viene, por ejemplo, cuando yo estaba en Lima, y se me acercaba y me pedía algo, alguna colaboración, yo le, ¿ya comiste, amigo? Le digo, pídete tu desayuno, yo te lo pago, le decía yo. Y pedían, que algunos me rechazaban, querían dinero. No podía hacer más, pues no quería una ayuda. Entonces yo le decía, ¿saben? Y a otros me aceptaban. Incluso antes de ya de regresar, terminar con la etapa de mi papá, una jovencita me acercó, amigo, ¿tienes un sol que me regales? Me dijo. No tengo, le digo. No porque no tuviera, sino porque no quería dar el dinero. Pero mira, pídete algo, te compro un sándwich, le digo. O tal vez llévate dos si tienes hambre, le digo. Y ella me dijo, no, cómprame un emoliente, me dijo. No, ¿me puedes comprar un emoliente? Sí, pídete tu emoliente, entonces me dijo. Porque ella tenía un solcito más y se compró un sándwich por su propia cuenta. No sé hasta cuánto le habrá ayudado eso a ella. Pero una jovencita, de la edad de Valerie más o menos. No, de la edad de Valerie. No sé por qué las personas, tal vez no tengamos todas las posibilidades, pues, ¿no? Pero hay mucha necesidad afuera. ¿Y quiénes son los encargados de suplir necesidad? A veces culpamos a Dios de eso. Si Dios existiera, no habría pobreza, la gente no se moriría de hambre, no se moriría en los hospitales. Decimos. Pero no nos damos cuenta que Dios nos dejó a nosotros para poder aplicar ¿qué cosa? Compasión y misericordia por aquellos que tienen necesidad. Pero mis hermanos, que podamos entender eso y de verdad entender el impacto que Jesús dejó en nosotros, esa marca, esa huella, para poder nosotros también seguir sus pasos en ese aspecto. Porque la pregunta muy interesante de mi hermano, ¿y si Jesús no hubiese pasado por allí? Yendo un poquito más, ¿y si Jesús no hubiese nacido? ¿Quién se hubiese preocupado por aquellas personas que estaban en necesidad? ¿A cuántos enfermos curó Cristo? ¿Cuántas bocas alimentó? ¿Cuántas personas resucitó? ¿A cuántos limpió de lepra? ¿A cuántos liberó de demonios? Muchos, ¿verdad? Entonces a eso estamos llamados, a poder predicar no solamente lo bonito del Evangelio, las palabras, sino también a llevar esto a la acción y reflejar a Jesús en nuestra vida. Espero que el mensaje haya sido de bendición, mis hermanos. Que Dios nos bendiga a todos.